Muy buenas tardes para todos, desde la Universidad Nacional, abierta y a distancia. Desde la Escuela de Ciencias Económicas, Administrativas, Contables y de Negocios, les damos la bienvenida hoy al webinar Negocios Emergentes para las pymes, emprendedores después de la crisis sanitaria COVID-19. Hoy realmente nos tenemos unos panelistas de lujo. Quiero decirles que hoy quiero darle agradecimiento a toda la zona occidente, la zona Boyacá, la zona centro Bogotá y la zona centro oriente de la UNAD, quien se ha unido con el programa de contaduría, con la Cámara de Comercio de Bogotá como aliados estratégicos para llevar a cabo este evento. Nosotros vemos en este momento cómo la necesidad de conocer expertos que podamos interactuar entre academia, empresa y Estado, el sector real, el sector gubernamental, desde las áreas contables, económicas, fiscales, que nos permitan a nosotros saber cómo enfrentarán después del COVID-19 las empresas, los emprendedores y los profesionales las nuevas realidades empresariales y el papel de generación de valor de la reactivación económica. Es por esto que hoy les damos nuestra bienvenida a todos nuestros panelistas y a ustedes, el público en general, a los empresarios que nos acompañan hoy, a nuestros estudiantes de la UNAD, a nuestros egresados y a todo el público que hoy está interesado en saber cómo podemos afrontar esta crisis y cómo podemos nosotros buscar negocios emergentes para las pequeñas y medianas empresas, para emprendedores, en estos momentos que atravesamos el COVID-19 y qué va a pasar después de esto. Damos la bienvenida al doctor Francisco Javier Cruz Ariza. Él es doctor en alta dirección del Centro de Posgrados de Estado de México. Es magíster en Comercio Electrónico y Tecnologías de la Información de la Universidad Carlos III en Madrid, España. Es maestrante en Administración Financiera en el Centro de Estudios de Alta Dirección, adicional de la Facultad de Contaduría de la UNAM, licenciado en Contaduría con mención honorífica. Es consultor financiero, conferencista y capacitador internacional. Presidente de la Comisión de Normas Internacional Financiera de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Doctor Francisco, bienvenido. Muchísimas También, gracias. muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor Francisco. Tenemos al doctor Luis Carlos Lemos. Él es administrador de empresas de la UNAD, egresado nuestro, contador público de la Universidad Inca de Colombia, abogado tributario de la Universidad de Medellín, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Santiago de Cali, magíster en Gobierno de la Universidad de Medellín y magíster en Tributación y Política Fiscal de la Universidad de Medellín. Auditor tributario, aduanero, cambiario, de devoluciones y compensaciones de la DIAN y docente universitario en varias universidades. Bienvenido, doctor Luis Carlos. Muchas gracias. Buenas tardes. Tenemos también al doctor Jason Querubín Reyes Urrego. Él es consultor empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá, con más de 15 años trabajando al servicio de los emprendedores y de los empresarios de Bogotá y de la región. Líder en iniciativas de emprendimiento universitario, administrador de empresas, especialista en gerencia de mercadeo, actualmente cursando un máster en desarrollo emprendedor e innovación, emprendedor y empresario. Bienvenido, doctor Jason. Muchas gracias, muy amables por la invitación. No, a ustedes por haberlo aceptado. Bueno, un poco les voy a dar a ustedes la palabra para que hoy puedan pues, presentarse, dar un saludo de bienvenida. Y hoy me presento, mi nombre es Sandra Mondragón, yo soy la decana de la Escuela de Ciencias Económicas y para mí es un placer estar en este webinar. Doctor Francisco, bienvenido. Muchísimas gracias y bueno, estimados compañeros de este panel, la verdad es que es para mí un enorme gusto el tener oportunidad de convivir con ustedes, aunque sea de manera remota desde aquí, desde la Ciudad de México. Y bueno, pues aprovechamos también para externarles un cordial y fraternal abrazo a todos nuestros hermanos sudamericanos, que sabemos que pues al igual que en México y en todas partes del mundo, pues estamos atravesando por una situación completamente nueva y diferente para nosotros. Y pues yo creo que afortunadamente pasó en el siglo XXI y no el siglo pasado, porque este tipo de eventos, por ejemplo, no hubieran sido posibles. Entonces, yo creo que independientemente de la situación que se nos está avecinando, la verdad es que eso también implica muchas oportunidades como la que, insisto, estamos teniendo el día de hoy, de una manera virtual y remota, el poder compartir las ideas, el tener oportunidad de platicar
con mucha gente, de llegarles también a nuestros alumnos en Colombia, por supuesto también aquí en México, y pues el que tengamos este espacio para poder asesorar también a mucha gente que seguramente se está haciendo muchas preguntas con respecto a cómo será la nueva normalidad, pues yo creo que es una gran bendición, una gran oportunidad que tenemos que aprovechar. Y la verdad es que me siento muy contento de poder tener la oportunidad de convivir con todos ustedes en esta sesión del día de hoy. Gracias por la Muchas gracias, invitación. doctor Francisco. Bueno, vamos a entrar en materia. Como bien lo sabemos, nuestro webinar se enmarca un poco en esos retos que nos enfrenta después del COVID-19, cómo tenemos que vivir, y vamos a apuntarle a la materia económica. Entonces vamos a entrar en qué cambios se vislumbran a raíz de la vuelta de esta nueva realidad, que es vivir con el COVID-19. Sabemos que en este momento tenemos que adaptarnos a muchos cambios. ¿Y qué será esa nueva realidad? Entonces quisiera que en este momento con cada uno de ustedes nos pudiera dar su visión. ¿Qué es esta nueva realidad, doctor Francisco? Y muchísimas gracias, doctora. Pues efectivamente, esta nueva realidad implica el romper nuevos paradigmas, los paradigmas que ya teníamos antes en materia económica. Digamos que el mundo como lo conocíamos, yo creo que va a sufrir cambios bastante importantes de aquí en adelante, porque por una parte, al igual que en cualquier crisis, pues siempre va a haber nuevas áreas de oportunidad. Por supuesto, nos tendremos que adaptar también a convivir durante algún tiempo. Hay quien habla inclusive de algunos años con respecto a normas sanitarias, normas inclusive que tienen que ver con la psicología dentro de los diferentes puestos de trabajo. Y eso va a implicar algunas inversiones por parte de los patrones, de los dueños de negocios, definitivamente. ¿Por qué? Simplemente porque no estamos acostumbrados a esta nueva forma de convivencia que vamos a tener los seres humanos de aquí en adelante. Entonces, por una parte, creo yo que está la cuestión de las inversiones que se tienen que hacer dentro de las empresas para poder incorporarnos a esta nueva realidad que implica mantener una sana distancia entre los empleados, que implica también incluso una nueva relación con los clientes, porque vamos a tener que mantener esta distancia también con ellos y por supuesto también en cuanto a los canales de distribución que tradicionalmente hemos estado teniendo. Entonces, yo creo que esa es una primera parte, el hablar de acerca de las inversiones que se requieren. Otra es hablar acerca también de los tipos de productos que estamos nosotros comercializando, algunos de los cuales van a implicar que tengamos que hacer algunas modificaciones en cuanto a líneas de producción, en cuanto a pensar en nuevas alternativas también para crear nuevos productos y seguramente también en cuanto a las relaciones desde el punto de vista laborales, pues van a haber algunos cambios también que van a repercutir dentro de los procesos productivos de las diferentes empresas. Yo creo que ese es otro aspecto muy importante. Por supuesto, va a implicar también el que nosotros tengamos que hacer uso, por una parte, de los diferentes recursos con los que algunas empresas cuentan, derivado del ahorro de otros tiempos, apoyos y estímulos fiscales que las autoridades hacendarias tienen en cada uno de nuestros países y, por supuesto, también de la creatividad, que yo creo que es el gran ingrediente que se va a tener que utilizar de aquí en adelante para poder afrontar y confrontar exitosamente estos cambios que se están dando. Definitivamente siento yo que hay muchas oportunidades nuevas de negocios. Hay otras que definitivamente también pues tendrán que perecer, pero yo creo que nosotros como empresarios, como profesionales, tenemos que estar adaptados a ese cambio, porque de aquí en adelante, pues va a ser la única constante, el cambio que vamos a experimentar en todos los sentidos. Y yo creo que lejos de sentirnos temerosos y demás, hay que entusiasmarnos porque probablemente nuestras empresas, probablemente también nuestros jóvenes que están estudiando una carrera profesional o que están terminándola, se van a enfrentar con un panorama distinto al que tuvimos nosotros en sus lugares, pero esto, lejos de ser negativo, yo creo que va a implicar muchos cambios muy positivos también si lo sabemos aprovechar. Últimamente lo hemos estado viendo con muchos canales de distribución. Aquí en México el comercio electrónico ha tenido un crecimiento exponencial. Estoy convencido de que en otras latitudes latinoamericanas ha pasado lo mismo y pues esto también ha creado fuentes de trabajo muy interesantes. Hoy por hoy yo creo que para muchos cambios desde el punto de vista del entorno de trabajo, las inversiones que yo comentaba, hay que pensar en nuevas líneas de negocio y por último también
tenemos que pensar en mejorar esos canales de distribución, hacerlos más amigables y, por supuesto, hacer inversiones en cuestiones tecnológicas, porque eso es el futuro inmediato que yo creo que llegó para quedarse. Han abordado mucho de lo que en este momento pasa con las organizaciones, con las pequeñas y medianas empresas, cómo tenemos que adaptar, pero no hemos abordado un tema y son los independientes. ¿Qué pasa con estos independientes, estos profesionales independientes? ¿Qué paradigmas deben romper estos pequeños y medianos empresarios y también los independientes? Desde una perspectiva internacional, pero también desde la academia, doctor Francisco, ¿cómo se ve en este momento? Y pues obviamente usted tiene la perspectiva de México, ¿cómo se ve en este momento y se vislumbra ese panorama para los independientes y para las pequeñas y medianas empresas? Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Pues yo la visualizo como un cambio radical en cuanto a muchos paradigmas, empezando desde la manera en que nosotros las personas tenemos que acostumbrarnos a trabajar. Desafortunadamente, yo creo que para la gran mayoría de las personas ha resultado todo este confinamiento en una crisis en muchos sentidos, empezando por la económica, por supuesto, porque algunos han visto mermados sus ingresos lamentablemente, pero sobre todas las cuestiones desde el punto de vista de la organización es donde debe de empezar el cambio. Romper el primer gran paradigma, que es el hecho de aprender a establecer horarios fijos para trabajar desde casa. Esto definitivamente nos tiene que orientar hacia la productividad más tarde que temprano y yo creo que eso va a tener repercusiones económicas tanto para las personas como para las empresas. El hacerme del equipo necesario para que yo pueda trabajar desde casa, que eso es básico, el tener un espacio adecuado, bien iluminado, con el equipo de cómputo, la tecnología de internet y demás, para que yo pueda trabajar, establecer los mecanismos de comunicación con las empresas, que también eso es algo muy, muy, muy importante. El evitar todos los distractores habidos y por haber, porque también desafortunadamente la gente a veces confunde y piensa que por estar en casa, pues bueno, eso es increíble porque voy a poder hacer muchas cosas a la vez y no es cierto. Hay que aprender a establecer esos horarios de trabajo. También para bien y para mal, porque también el otro exceso es quedarnos hasta las 10, 11 de la noche trabajando, al fin estoy en casa, lo cual rompe también un equilibrio muy importante que los seres humanos debemos de tener. Eh, Aunque podamos regresar, por ejemplo, en el caso de México, se tiene pensado en un semáforo de 4 colores, en donde tenemos actualmente la capital, Ciudad de México, y las principales ciudades del país, Monterrey, Tijuana, por ejemplo, Puebla, algunas regiones de Guadalajara, estamos en color rojo. Eso implica que solamente las actividades estrictamente necesarias, las actividades consideradas como básicas para la subsistencia de las personas y en algunas otras vinculadas al Tratado de Libre Comercio, en donde los 3 países de Norteamérica estamos inmersos y en donde definitivamente tenemos que unir esfuerzos para que toda esa producción salga, son los únicos que están autorizados hoy por hoy para trabajar. Paulatinamente se van a ir incorporando otros sectores de la producción, pero lo que es un hecho es que esta nueva realidad va a implicar que ya no vamos a regresar todos, al menos a las oficinas, a los grandes corporativos, a los rascacielos que tenemos en Bogotá, en Ciudad de México y en muchas ciudades latinoamericanas. Yo creo que eso ya va a cambiar también. Entonces, pues las empresas tendrán que redirigir sus inversiones también hacia otro tipo de infraestructura, sobre todo de comunicación, para poder enlazar bien a sus usuarios, tanto a los clientes como a los trabajadores. Y por otra parte, también tendrán que cambiar muchos paradigmas dentro de la organización, porque el teletrabajo, pues, es visto hoy por hoy como una forma emergente de trabajar, necesaria y obligatoria. Sin embargo, para algunas personas todavía es como improductiva o infructífera. Yo creo que tenemos que cambiar completamente esa visión, el dejar el esquema de la supervisión directa como la única manera de hacer valer la productividad o de imponer ciertas reglas y normas que se deben de cumplir. Y definitivamente el hacer de cuenta que esta realidad que estamos viviendo en este confinamiento pues es lo que llegó para quedarse. Hace ratito decía el doctor Jason que para hacer un hábito se requieren pues algo así como 28 días, comentaba el doctor Jason, y pues ahorita ya tenemos casi 2 meses de confinamiento, entonces ya debemos estar bastante acostumbrados, ¿no? En muchos sentidos. Y el gran beneficio que vamos a tener todos se define una palabra, productividad. Vamos a aprender a ser productivos y vaya que eso nos surge
en el mundo de habla hispana, desde España hasta la Tierra del Fuego en Chile. Es urgente que aprendamos a trabajar con mayor productividad. Bueno, muchas gracias, doctor Francisco. Usted dijo algo y es necesitamos ser productivos. ¿Cómo podemos ser productivos teniendo en cuenta que somos una sociedad que depende de elementos como el dólar, el petróleo, las importaciones, obviamente de bienes y servicios, y que compartimos pues las dificultades actuadas presentadas en otros países? O sea, en este momento el COVID nos está golpeando a todos y esto que nos golpea indicadores económicos, financieros, educativos, laborales. ¿Qué podemos esperar nosotros, los ciudadanos del común, las pequeñas y medianas empresas y sobre todo nuestros emprendedores, después de este momento, esta crisis sanitaria? ¿Qué podemos esperar cuando este es nuestro panorama, cuando somos una sociedad dependiente de los elementos que mencioné anteriormente? ¿Cómo ve esta realidad que también le golpea a México cuando también es un país dependiente de elementos como el dólar, petróleo y todos los que mencioné en este momento? Así es, yo creo que las alternativas son múltiples, porque por una parte hay una medicina que yo creo que es general y también urgente para todos. Se llama educación financiera y vaya que nos hace falta en nuestra región. Desafortunadamente, la gente se escandaliza, se espanta respecto a cuáles son los impactos que tienen los precios del dólar, por ejemplo, en Sudamérica, en donde todavía dependen mucho de la venta de materias primas. Evidentemente, el incremento o la contracción en estos precios, pues causa mellas desde el presupuesto general del país o el presupuesto del gobierno federal hasta el de muchas empresas que se dedican justamente a ese tipo de actividades económicas. Pero también es importante darse cuenta que en muchas ocasiones esos impactos pudieran ser previsibles, perdón, por una parte. Por otra parte, también hay que decirlo con todas sus letras, son el producto también de abusos de algunas personas que, como se dice por ahí, a río revuelto, ganancia de pescadores, porque se aprovechan, por ejemplo, de muchas de los miedos, del desconocimiento de muchas personas para poder incrementar artificialmente los precios. Por ejemplo, cuando el dólar sube, muchos productores, muchos vendedores incrementan también y reetiquetan sus precios hacia arriba. ¿Por qué? Porque si sube el dólar, sube todo. Eso lo hemos escuchado de toda la vida. Entonces, cuando llega a bajar también el precio del dólar, reetiquetan para abajo porque entonces, obviamente, todo caería de precio. No, ¿verdad? Ya no lo hacen. ¿Y por qué no lo hacen? Porque, pues, una vez más, el paradigma es simplemente, si sube el dólar, sube todo. Pero no todo lo que sube es a causa de la paridad cambiaria. Hay que entender que también hay otro tipo de aspectos. Otra situación bien interesante es las empresas que hacen para diversificar estos riesgos. Yo creo que hoy por hoy es vital el infundir la cultura del ahorro, que lamentablemente en nuestros países hace mucha falta. El ver que no solamente se tiene que ahorrar en un banco, en moneda nacional, sino que también se tiene que recurrir a otros instrumentos financieros que nos permitan verdadera y efectivamente tener una auténtica diversificación de todos los recursos que tenemos para la empresa, para el corto, mediano y largo plazo. Yo creo que por una parte esa sería una primera medicina, una primera medida que es de vital importancia. ¿Sí? El que nosotros aprendamos a crear también estas reservas hacia el interior de la organización para poder hacer todo ese tipo de conjeturas que nos van a permitir paulatinamente dejar de depender de todas estas situaciones que tienen que ver con paridades cambiarias, que tienen que ver también con situaciones que desafortunadamente se salen y por mucho de nuestras posibilidades, porque hay situaciones como este propio COVID que lamentablemente ni el gobierno de ustedes, ni el mío, ni ningún otro podía haber previsto, o no al menos de la manera en que hoy lo estamos experimentando, y que nos va a traer unos impactos que pues van a sobrepasar el 2020 y el 2021 definitivamente, ¿no? Entonces yo creo que una primera alternativa es esa. Otra que yo creo que también se tiene que aprender a explorar es el integrar las cadenas productivas en los diferentes países. Esto es el tratar también de crear esas alianzas estratégicas con nuestros productores, con todos los diferentes proveedores que se pueden de alguna manera también conglomerar, se pueden asociar para el bien común, en donde se vayan creando esos círculos virtuosos que permitan que paulatinamente vayamos dejando de depender de importaciones, de algunos otros insumos que
en primera instancia buscamos del exterior, siendo que probablemente dentro de nuestros países tenemos la infraestructura necesaria y adecuada para que podamos paulatinamente ser autosuficientes entre nosotros mismos. El que aprendamos también a perder miedo, porque muchas veces no damos esos saltos y no nos atrevemos a ser productivos e integrarnos por miedo, porque nos consideramos a nosotros mismos pequeños y nos da pues cierto, no sé, cierto desazón el ser exitosos. Y eso también es algo que tenemos que aprender nosotros en nuestro continente, el aprender a romper esas barreras, el ser más resilientes unos con los otros, aprender a trabajar en equipo y pensar, ¿por qué no? Yo me atrevo a pensar que sería una asociación bastante buena el ir buscando una mayor integración latinoamericana, que vaya que sería muy interesante plantearlo en este momento de la historia mundial y por supuesto esta integración que no tendría que ver únicamente con unirnos como un superpaís, sino buscar esas sinergias, buscar esos puntos favorables que tienen cada uno de los distintos países, porque Colombia tiene materias primas bastante buenas, bastante prácticas, tiene una mano de obra también espectacularmente buena, y eso puede ser aprovechado por muchos países de nuestra región. Cada uno de nosotros tenemos algo que aportar para nuestro continente latinoamericano, y estoy seguro de que si creamos esas sinergias de trabajo, paulatinamente iremos dando pasos también cada vez más agigantados. Una vez más, aprovechemos la tecnología, aprovechemos todo este desastre que se está causando, esta ruptura de todos los paradigmas que teníamos hasta hace poco tiempo y busquemos esa nueva integración que nos permita salir avantes de ese tipo de coyunturas y de desastres que además en Latinoamérica vaya que somos expertos en crisis cíclicas por precios de materias primas o de paridades cambiarias como la del dólar. En este momento ya sabemos que esta crisis nos llevó al despido, cierre de muchas personas en todas las empresas que venían desempeñándose en diversos sectores y que obviamente también, como usted también lo dice, también está resurgiendo, como dice el doctor Jason, otros nuevos empleos. ¿Qué podemos ver y hacia dónde va la tendencia y qué ventajas tiene realmente dentro de esta nueva tendencia de teletrabajo, de nuevas metodologías de vinculación, que ofrezca la tecnología para los negocios y para las personas naturales, amarrando todo el tema de estas nuevas oportunidades con la tecnología? Entonces, escuchamos al doctor Francisco. Tiene cerrado el micrófono, doctor, qué pena. Sí, perdón. Muy bien. Pues sí, independientemente de lo que ya hemos estado comentando, de que se abre la puerta para nuevos canales de comunicación entre clientes, proveedores y sobre todo la gran alternativa de romper nuestras fronteras, como lo estamos nuevamente haciendo en este momento, yo creo que también es momento adecuado de utilizar las tecnologías para crear también y aprovechar, porque no es descubrir el hilo negro, sino más bien es aprovechar los nuevos modelos de negocio que ya están presentes dentro de las diferentes plataformas. A lo mejor es momento también de romper el paradigma de que una persona natural se va a dedicar exclusivamente a ser el empleado de algún bufete de contadores, de algún despacho legal, o de que la empresa únicamente se va a dedicar a la compra-venta o a la producción de alguna mercancía. Y debemos, yo creo que también de pensar hacia la migración, hacia nuevas formas de hacer negocio. Le comentaba yo, hay muchas plataformas orientadas hacia el comercio electrónico, pero que no es un canal más o un canal adicional a los tradicionales para la venta de servicios, sino que son básicamente lugares en donde se están dando a conocer para el público consumidor, para proveedores y para también una clientela emergente muy interesante también, nuevos nichos económicos. Se están dando, hay algunas plataformas, por ejemplo, que se dedican a tomar encuestas vía Internet respecto a ciertos hábitos de la gente, respecto a preferencias. Hay bancas virtuales que ya no implican tampoco la necesidad de tener inclusive una tarjeta de débito, sino que pues todo es directamente a través de los canales de Internet. Hay hoy por hoy nuevas también coyunturas que van a permitir que paulatinamente, como lo está empezando ya a hacer China a través de pruebas, se vaya sustituyendo el dinero físico a través de tokens electrónicos.
esto una vez más yo creo que va a implicar nuevas y cada vez más interesantes y demandantes formas de hacer negocios. Yo creo y yo le apostaría muy seriamente a lo que es el camino también de la tecnología, el que investiguemos algo que nos interesa muchísimo a todos nosotros, que es la seguridad en Internet, y que, por ejemplo, vayamos pensando en cómo podemos ir haciendo para que esta gente que cada vez tiene más contacto con las tecnologías de la información, cada vez desafortunadamente se vio orillada a hacerlo, no fue por gusto propio, sino por la necesidad imperante de este confinamiento, pues nos han obligado a entrarle a este tipo de nueva realidad y cómo nosotros como profesionistas, como empresas, podemos brindarle esos nuevos servicios que se van a requerir. Hace rato ya mis compañeros comentaban acerca de los despidos que tuvo que haber, del cierre de muchos trabajos, de mucha actividad comercial que tristemente se tuvo que dar. Bueno, eso es inevitable, definitivamente, y ya pasó. Pero lo que tenemos que pensar es ser más proactivos y ver qué nuevas necesidades van a tener los ciudadanos de la pospandemia. ¿Qué nuevas áreas de negocios van a surgir derivado de todo esto? Definitivamente el camino, creo yo, empieza por el sector de los servicios, ya que hoy por hoy va a haber una demanda impresionante de nuevos servicios para llegar tanto a los empleados como a los clientes hacia las empresas. Entonces, tenemos que pensar en cuáles van a ser esas nuevas ventajas competitivas que vamos a tener que desarrollar nosotros para poder crear o ser parte de de ese nuevo mundo tecnológico de los negocios, porque definitivamente, inclusive hasta las universidades, a las escuelas nos va a pegar. Tenemos macrouniversidades, como el caso de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, en donde se está pensando ya en cómo vamos a hacerle, inclusive para la distribución física, el que se va a tener que crear esa nueva línea o esa nueva división de cursos que van a tener que ser tomados a distancia. Y eso también inclusive abre oportunidades, como lo estamos viendo en una junta que tuvimos, muy interesantes, porque eso nos va a permitir todavía enriquecer más a nuestra universidad a través de la captación de profesores que vengan de otras latitudes, que de otra manera, con las clases completamente presenciales, pues lamentablemente se hubieran privado, porque tendrían que estar aquí de forma presencial en México y quizás solamente para venir a dar clases no hubiera sido muy rentable ni para ellos ni para la universidad traerlos. Sin embargo, a través de estos nuevos paradigmas, pues nuestra dimensión, nuestro campo laboral se abre a todas las fronteras y ya no vamos a tener únicamente que buscar trabajo físicamente en los barrios, las colonias o las ciudades aledañas, sino también tenemos un mapa que empieza desde Tijuana, en el norte de México, y termina hasta Punta del Fuego en Chile, para buscar nuevos clientes, nuevas personas que requieran de nuestra experiencia, de nuestro conocimiento y con los cuales una vez más podamos crear esas nuevas inercias de integración y de círculo virtuoso de trabajo. Bueno, ya para empezar a concluir, doctor Francisco, hay una pregunta del público y dice que ¿cuál debe ser el aporte de la academia para superar el COVID-19? Esta es una. Y la voy a mezclar con, ¿será que el modelo que en este momento conocemos de educación, el modelo universitario, debe cambiar post-COVID-19? Sí, muchísimas gracias, doctora. Respondiendo a la primera pregunta, definitivamente ya nos estamos preparando desde este momento porque se requiere muchísima capacitación, no solamente por lo obvio, es decir, por la educación a distancia, sino también porque tenemos que enseñarle a la gente a familiarizarse, a convivir con esas nuevas tecnologías y con todos estos nuevos paradigmas, que ya expusimos largo y tendido desde hace rato. Déjenme comentarles que particularmente la Universidad Nacional, que es en donde yo tengo el gusto de trabajar, nosotros como universidad, porque un servidor no tuvo esa suerte, pero nuestra universidad acaba precisamente de presentar a la sociedad mexicana un portal de Internet bastante interesante, que es una aportación hecha por la universidad con la intención precisamente de buscar un acercamiento entre lo que son los diferentes pymes, las pequeñas y medianas empresas, acercarlas a clientes potenciales
Este portal, seguramente lo van a poder consultar todos ustedes, se llama Apoyamex. Y es un esfuerzo muy interesante porque, como ya nos han estado comentando todos los compañeros, un gran problema es el despido, la falta de oportunidades, pero sobre todas las cosas, el que las empresas no tienen captación de ingresos. Entonces, quizás las empresas más grandes no tengan tanto ese problema porque finalmente pues tienen mayor capacidad de ahorro. También tienen hoy por hoy una integración hacia operadores virtuales tipo Uber Eats, Didi, etcétera, es decir, otro tipo de servicios vinculados con las apps y la tecnología que permiten la distribución de sus productos y quizá también pues tengan un cierto colchón financiero. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa con estas pequeñas y medianas empresas? Como por ejemplo los estancos, por ejemplo las tiendas de abarrotes, pequeñas librerías, pequeñas barberías, es decir, todos aquellos negocios con los que todos nosotros tenemos contacto hoy y todos los días y que lamentablemente ante esta nueva realidad, pues muchas de ellas están cerradas. Bueno, pues déjenme comentarles que Apoyamex tiene como objetivo precisamente el que estas empresas se puedan promover a través de esta plataforma dándose de alta y que vendan servicios de manera anticipada. Es decir, si yo lo que pretendo es reservar un corte de cabello o quiero reservar la compra de algún artículo de papelería, que probablemente hoy por hoy no la pueda adquirir por obvias razones, aquí, por ejemplo, en Ciudad de México se estima que a partir del 15 de junio veremos si ya se puede empezar a volver a la normalidad de manera escalonada. Hoy por hoy casi todo está cerrado. Entonces, a partir del 15 de junio, por ejemplo, si yo hice este prepago a ese tipo de empresas, es cuando voy a poder acceder a esos servicios, a esos bienes y servicios, en donde a su vez, al estar dadas de alta todos en la plataforma, van a poder intervenir, interactuar entre ellas para ofrecer esos combos de servicio, para ofrecer también algún tipo de beneficio para los clientes que desde hoy estén pensando precisamente en financiar esas empresas a través del prepago y, por supuesto, dar un mayor valor agregado. La intención creo yo que es bastante interesante porque va a permitir en una siguiente etapa también el que la gente pueda acceder a ciertas áreas de oportunidad laboral a través de esta aplicación y pues por la propia demanda que vaya teniendo las diferentes tiendas, ¿no? Yo creo que es un esfuerzo bastante interesante que surgió precisamente de la academia y que el gobierno federal mexicano también ya está haciendo suyo, ya está abrazando y lo pretende escalar hacia otros sectores también de la población. México es un país muy grande, muy diverso, entonces se requiere forzosamente que este esfuerzo sea escalado hacia los diferentes rincones y regiones de México. Y pues lo interesante para mi punto es que el gobierno se ha mostrado bastante sensible y por supuesto es una necesidad que se tiene de dar apoyo a este tipo de temas. Por otra parte, como lo comentaba yo y haciendo respondiendo a la segunda pregunta, pues sí, efectivamente, la universidad tiene que cambiar, definitivamente tenemos que dar ese paso, tenemos que dejar, creo yo, que eso es algo urgentísimo, tenemos que hacer que la gente tenga muy presentes hoy por hoy cuáles son las necesidades de allá afuera. En muchas ocasiones la academia vive una propia burbuja que le impide estar atenta a las necesidades reales de las cadenas productivas, de las personas en la calle, y a veces pareciera que nosotros hablamos un lenguaje muy distinto al de las empresas y nos atacamos unos a otros por los resultados negativos. Yo creo una vez más que tenemos una oportunidad de oro también para reformar y reestructurar todo lo que ya nos sirve dentro de la academia. En la Universidad Nacional de México tenemos muchos en encomienda, el de abocarnos a lo verdaderamente urgente y sobre todas las cosas desde hace unos años para acá, estamos trabajando en hacer que la gente razone, que eso es algo que también tristemente se ha perdido mucho. Buscamos cómo facilitarle la vida a nuestros educandos, pero los estamos volviendo autómatas. Tenemos que voltear hacia las raíces en ese sentido, hacer que la gente razone, hacer que la gente también aprenda a ser disciplinada, porque el tomar cursos a distancia, pues a nosotros como profesores nos quita mucho el control, porque no podemos estar atentos si la gente está verdaderamente prestando atención o está en otras cosas. Ya es una cuestión de cada quien.
definitivamente los estudiantes tendrán que tener mucho también esa parte de responsabilidad completamente interiorizada, porque es su formación. Y si ellos no también se meten al tren de la tecnología, a estos avances y compran el beneficio de que todo va en función a su formación o que tiene la finalidad de formarlos y que evidentemente una persona entre más familiarizada esté con la tecnología y entre más tenga esta capacidad de raciocinio y de análisis, yo creo que si no se dan cuenta de ello, pues estamos condenados al fracaso y a lo que muchas veces ya vimos, ¿no? Muchos trabajos que anteriormente se desarrollaban en los trabajos, en los centros laborales, hoy por hoy van a desaparecer porque también las empresas se han dado cuenta de que hay una fuente de ahorro enorme en el teletrabajo, porque ya no se gastan sus instalaciones ni sus servicios, sino la gente gasta los propios. Entonces, también por ahí va ese cambio de mentalidad, del aprender a racionalizar adecuadamente nuestros recursos, y eso es algo que en la academia, aquí en la universidad, ya venimos trabajando de una manera bastante proactiva, doctora. Muchas gracias. Pues hoy quiero darle las gracias a cada uno de ustedes desde la Universidad Nacional Abierta a Distancia y desde la Escuela de Ciencias Económicas, Administrativas, Contables y de Negocios por este webinar. Quisiera, para poder nosotros empezarnos a despedir de todos nuestros estudiantes egresados y empezar a concluir este webinar que realmente ha sido muy productivo. Nos has dado tips en todo el tema que tenemos de impuestos, en todo el tema tributario, en todo el tema de innovación, en todo el tema de nuevos negocios y asesorías a pequeños y medianos empresarios, así como independientes. Doctor Javier, en este momento y ya para cerrar, ¿cuál sería su conclusión y sus palabras de cierre? Bueno, pues mi conclusión es que pues el mundo va a estar en constante evolución, en que nosotros, sobre todo la gente joven, que eso es algo que me gustaría nuevamente tocar su conciencia, así como en muchas ocasiones estamos muy ávidos por el nuevo video de YouTube, por los nuevos juegos y demás, pues también tengamos esa curiosidad por investigar todas las alternativas que nos ofrecen las distintas aplicaciones emergentes que hay para el teletrabajo. Hay verdaderamente una cantidad impresionante de nuevos trabajos que se pueden llevar a cabo desde casa y que inclusive hay portales en donde le pagan a la gente por hacer pequeñas tareas cotidianas. Eso es algo bien interesante, una vez más. Eh, la tecnología ha venido a refrescar nuestra creatividad en muchos sentidos. Yo creo que contadores, administradores, abogados, vamos, cualquier tipo de profesionista que tenga una mentalidad abierta y que esté dispuesto a salirse de su área de confort y ver en esta crisis, al igual que muchas otras que seguramente vendrán a lo largo de su vida profesional, áreas de oportunidad. Yo creo que en esa medida en que aprendamos a ver no la desgracia que estamos atravesando en este momento, sino en qué necesidades van a haber a partir del día 1 del nuevo mundo en el que vamos a despertar todos, en esa manera vamos a obtener ese progreso. Por eso es que hay mucha gente que, pues, en épocas de crisis se enriquece y que genuina y legítimamente, por supuesto, acumula bienestar porque tienen esa capacidad de visión y de adaptación. Yo creo que eso es algo que me gustaría inculcarle mucho a la gente de empresa, a la gente también que hoy por hoy se está preparando en Colombia, a que pues el ponerse la camiseta de su país no es solamente cuando juega su selección, sino en estos momentos es cuando todos tenemos que tener nuestra camiseta muy bien puesta y ver todas esas áreas de oportunidad que todos los días están saliendo. Muchas gracias. Gracias, doctor Francisco. Hoy, pues, llegamos al final de este webinar. Quiero darle las gracias, un abrazo solidario extendido en nombre de todos los directivos, estudiantes, egresados, docentes de todos los programas a nivel nacional. Quiero decirle que nosotros tenemos más de 130.000 estudiantes y que en este momento la UNAD realmente se suma a todos los esfuerzos que estamos haciendo para superar esta pandemia y superar toda la crisis del COVID-19. También quiero hacer un agradecimiento especial a la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios ECACEN, a los programas de grado de Contaduría Pública, en este momento que es uno de los programas más representativos de nuestra escuela, a la zona Occidente, a la zona Boyacá, a la zona Bogotá, Cundinamarca y a la zona Centro Oriente, que se sumaron en los esfuerzos para este webinar, que cuenta con invitados como el doctor Francisco, que nos acompañó desde México. Muchísimas gracias, doctor Francisco. El doctor Luis Carlos,
obviamente como representante de la DIAN, y al doctor Jason Reyes, que en este momento nos acompañó como representante de la Cámara de Comercio. Muchísimas gracias y a ustedes muchas gracias. Feliz noche a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.